Hola, buen día. Vamos a comenzar, ¿listo? Ahora nos toca trabajar el algoritmo de búsqueda binaria. Entonces, este algoritmo lo que intenta hacer es buscar un elemento en una lista o en un conjunto de datos. Acá vemos en la pantalla, este es un vector donde están una serie de números enteros, ¿ya? Ahora, la búsqueda de un valor en una lista se puede hacer bajo dos circunstancias. Una, si por ejemplo este vector está con los datos desordenados, se tendría que hacer la búsqueda uno por uno, ¿sí? Por comparación. Por ejemplo, si estoy buscando el 5, vendría a preguntar, menos 8 es igual a 5, falso. 4 igual a 5, falso. 5 igual a 5, verdadero. Y diría que lo encontramos, ¿cierto? Ahora, si el vector está ordenado, como el ejemplo que tenemos en la pantalla, si ustedes se fijan, es un vector ordenado de manera ascendente, la búsqueda se simplifica porque podemos emplear otro método de búsqueda que no sea uno por uno hasta el llegar al elemento buscado o llegar a que no se encuentra. Este método se llama método de búsqueda binaria, ¿ya? Y se llama binaria en el sentido de que la búsqueda trata de dividir el conjunto en dos para poder lograr la búsqueda. Esto básicamente significa lo siguiente. Acá tenemos este conjunto de elementos. Si contamos, acá tenés 2, 4, 6, 8, 9, ¿cierto? 9 elementos. Entonces, lo primero que se hace es dividir los 9 elementos a la mitad. Entonces, ¿cómo calculamos la mitad? Si nosotros empezamos a posicionar todo esto desde la posición 0, 0 a 8, ¿no es cierto? Porque sería de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tendrías 8 elementos, ¿verdad? De 0 a 8, 0 más 8, 8. Dividido entre el 2 son 4. Eso significa que en la posición 4 está el centro. Vamos a revisar. 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces la posición 4 es esta que está apuntando y le está diciendo centro. ¿Cómo calculamos el centro? Bueno, el centro lo calculamos haciendo una división. La posición primera, que es 0, más la posición última, que en este caso era 8, dividido entre el 2, eso me daba 4. De ahí viene la posición centro. ¿Listo? Ahora, una vez que ya tengo la posición central, las comparaciones para encontrar al elemento buscado se pueden mover a la derecha o se pueden mover a la izquierda. ¿Qué significa esto? Voy a ver primero qué elemento está buscando. En el ejemplo está haciendo la búsqueda del valor de 40, ¿sí? Acá el elemento buscado le vamos a poner que es 40. Este es el valor clave que está buscando. Si el valor clave es igual a 40, entonces comenzamos a preguntar. ¿40 es mayor que el 12? Preguntamos. ¿Esto es falso o verdadero? 40 mayor que el 12. ¿Falso o verdadero? Verdadero, ¿cierto? Como 40 es mayor que el 12, dice que es conveniente mover la búsqueda hacia el lado derecho del conjunto. Quiere decir que ya no me interesa los que están al lado izquierdo, porque el elemento a buscar es mucho mayor que el elemento central, y yo sé que del centro para la derecha son cada vez más grandes, porque el conjunto está ordenado. Entonces, eso significa básicamente que nuestra búsqueda la vamos a mover a solo mirar los elementos que se encuentran en el lado derecho del conjunto, es decir, al lado del 12, porque el elemento a buscar es un 40, y 40 es mayor que el 12. Como esto es verdad, miren, mi conjunto de haber sido 9 elementos se va a dividir solamente a lo que marque con rojo. Ahora voy a trabajar con el elemento, miren, 18, ¿sí? El elemento 6, ¿sí? El 7 y el elemento 8 del vector. Eso significa las cantidades 18, 25, 40 y 60, que son lo que está a la derecha del 12. Ahora, es como que tuviera ahora que trabajar con un segundo vector.
¿sí? Acá teníamos como que, si lo quieres ver así, por acá hay un vector y por acá tenemos ahora otro vector, ¿sí? Son dos vectores. Ahora, si tengo este segundo vector, en este segundo vector hago la misma estrategia. Vuelvo a calcular cuál es el centro entre en la posición 5 y la posición 8. Entonces vuelvo a ejecutar la misma acción. Voy a hacer el cálculo. Si estoy en la posición 5 más la posición última que es 8, lo sumo y lo divido entre el 2, esto me da ¿cuánto? 5 más 8 son 13. 13 entre el 2, bueno, es 6.5, pero redondeado a entero es 6, ¿cierto? Eso significa de que ahora mi posición central va a ser 6, el elemento clave sigue siendo 40. ¿Ya? Estoy como que haciendo otra tanda, ¿no? Otra tanda de búsqueda, ¿sí? A ver, déjenme ponerlo clarito. Es como que estoy haciendo otra búsqueda acá, ¿sí? Otra tanda. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Ahora mi posición central es la posición 6 y voy a comenzar a preguntar. El 40, que es el valor a buscar, ¿es mayor que 25? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Entonces me conviene seguirme moviendo en el lado derecho del conjunto. ¿Eso qué significa para nosotros? Significa básicamente que tengo que mirar ahora solamente los elementos que están a la derecha, ¿cierto? Entonces, como que ahora tengo un nuevo conjunto. Mi nuevo conjunto a buscar va a ser este que está acá, que es el tercero, desde las posiciones 7 a 8, donde solamente estoy mirando el 40 y el 60. Y sobre esto voy a volver a hacer la misma acción que hicimos, volver a dividir el conjunto en dos. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Otra vez voy a decir la posición 7 más la posición 8 dividido entre el 2. Esto me da igual a 7 más 8 es 15, entre 2 es 7.5, pero redondeados son 7. Y el elemento clave sigue siendo 40, ¿ok? Entonces acá estamos viendo que este está haciendo esto. 40 con 60 son los dos elementos y el elemento central es ahora 7, ¿verdad? Bueno, volvemos a preguntar lo mismo. 40, ¿sí? 40 mayor que 40 se está preguntando. Esto ahora es falso, ¿cierto? Si 40 menor que 40 es falso, me hago la segunda pregunta. 40 es menor que 40, fíjense, primero hago la pregunta por mayor y luego hago la pregunta por menor. Lo voy a anotar acá. Estoy preguntando, 40 mayor que 40 y eso fue falso. Ahora voy a preguntar, 40 menor que 40 y también es falso. ¿Sí? Ambas me están devolviendo falso, por eso estoy volviendo a preguntar. Esto es falso, ¿sí? Y este otro también me está retornando falso, ¿cierto? Entonces, si ambas son falsas, ¿qué significa? Que en el fondo 40 es igual a 40. Esto ahora sí es verdad, ¿ok? Entonces, interesante, ¿no es cierto? Interesante porque nosotros lo que estamos tratando de hacer es tratar de hacer simples comparaciones para encontrar el elemento buscado. Como ahora 40 es igual a 40, quiere decir que lo hemos encontrado, ¿no? Y por eso aquí viene la etiquetita que dice encontrado, ¿cierto? Quiere decir que ya lo encontramos al elemento buscado. Ahí está, encontrado, ¿ok? ¿En qué posición lo encontré? En la posición centro, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta. Lo encontré en la posición centro. Acá lo vamos a aumentar, ¿sí? Posición, o centro, perdón. Centro aquí era 7, ¿verdad? Entonces en la posición centro, que es 7, lo está encontrando. ¿Se entendió cómo funciona el método de búsqueda binaria? ¿Tiene alguien alguna pregunta? Sí, ingeniero, una pregunta. ¿Me puede explicar por qué la clave es 40, por favor? No la entendí esa parte. Ah, era un ejemplo. O sea, el ejemplo era, por ejemplo, busquemos el 40. Pudimos haber hecho con otro valor.
Por ejemplo, el 5. Si yo le decía que la clave a buscar era 5, iba a tener que mover la comparación lo mismo, ¿no? 5 mayor que el 12 era falso. Si es falso, me tenía que hacer la segunda pregunta. 5 menor que el 12, verdadero. Y si hubiera sido el caso, miren, si hubiera sido el caso del 5, mi búsqueda hubiera tenido que moverse hacia la izquierda del conjunto, ¿cierto? Porque el elemento buscado es mucho menor que el elemento que está en el centro y por lo tanto hubiera tenido que hacer movimiento a la izquierda. Ese es el significado de la búsqueda binaria, ¿ya? Buscar el elemento clave, este puede ser el que nosotros querramos básicamente, pero fíjense, lo importante es que no está buscando en todo el conjunto, no necesite buscar en los 9 elementos del conjunto. En cada búsqueda que hice, lo hice en la mitad del conjunto que tenía, la mitad, hasta que ya no se puede más, ¿verdad? Porque en algún momento ya no se puede continuar buscando. Si, por ejemplo, yo estaría buscando el valor del 80, el 80 no existe, pero el algoritmo iba a funcionar igual, porque iba a decir 80 mayor que el 12, verdadero, y otra vez iba a mirar estos dos elementos, ¿cierto? Y en estos dos elementos otra vez iba a buscar el 80. Hubiera preguntado, 80, ¿sí? 80, mayor que el elemento central que es 25, verdadero. Entonces otra vez me hubiera tenido que mover a la derecha, ¿cierto? Y la otra pregunta hubiera sido 80 mayor que 60, verdadero. Y otra vez hubiera tenido que moverme en estos dos elementos. Pero al querer moverme en estos dos elementos, ya no hubiera podido seguir para adelante, porque tú hubieras tenido que volver a calcular la posición central y ya no existiría, ¿verdad? Ya no hay más. La búsqueda hubiera finalizado, ¿ya? Entonces, podemos hacer un ejemplo de búsqueda del 80 si quieren, a ver, para que se entienda mejor. Vamos a hacer una pizarra por acá. Ok, en esta pizarrita. Voy a poner menos datos a fin de que la búsqueda sea más corta. Por ejemplo, tenés un 4, un 5, un 6 y un 8. ¿Sí? Está ordenado. Y vamos a suponer que el elemento clave que quiero buscar, ¿sí? El elemento clave es uno que no existe. Vamos a ponerlo a propósito que el elemento clave es 2, ¿sí? Es un elemento pequeño. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular el centro, ¿verdad? Entonces acá voy a ir anotando. El centro va a ser igual a las posiciones iniciales y finales. Hay que enumerar a este vector que tenemos aquí. Lo vamos a hacer aquí, ahí. Este va a ser la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, ¿sí? Y bueno, no hay más, de 0 a 3. ¿Ok? Ahora, si este vector que teníamos acá, ¿cierto? Pues es el vector en el cual queremos nosotros hacer la búsqueda, ¿ya? Y yo la he enumerado arriba, las posiciones en las que se encuentra. Vamos a distinguirla así para que no nos confundamos. Lo primero que tengo que hacer es calcular el centro, ¿ok? Entonces acá estábamos anotando que el centro, por ejemplo, iba a ser entre 0 y 3, la posición inicial. 0 más la final, que es 3, dividido entre el 2. 0 más 3 es 3, entre el 2 es 1.5, pero redondeado va a ser igual a 1, ¿ok? Entonces quiere decir que mi posición central, donde yo quiero hacer mi búsqueda, está básicamente en este punto, ¿sí? En la posición 1, acá. Ahí está la posición central. ¿Y cuál va a ser entonces la pregunta que voy a hacer? La pregunta que voy a hacer es, la clave, que es 2. 2 es mayor que el 5. Está preguntando si el 2 es mayor que el elemento en la posición central. El elemento en la posición central es 5. Entonces 2 mayor que 5. Esto es falso. Como esto es falso, me hago la otra pregunta. ¿Es 2 menor que el 5? ¿Sí? Y esta también, esta ya es verdadera, ¿sí? Como esto es verdad, ahora quiere decir
que debo mirar el conjunto en el lado derecho, ¿verdad? Entonces tengo que mirar a la derecha, quiere decir tengo que mirar por este lado. Y por eso ahora mi nuevo conjunto de datos va a ser ahora simplemente el que está en la posición 0, que es el elemento 4. No hay más, es lo único que tengo. En la posición 0, el elemento 4. ¿Ok? Vamos a separar para que se note, parecido al anterior. Ahí está. ¿Y qué tengo que hacer con esto? El mismo ejercicio que hice antes. Voy a volver a calcular el elemento central. Acuérdense que la clave no ha cambiado. La clave a buscar sigue siendo el 2. Y el centro, el nuevo centro, va a ser igual a, la primera posición es 0, más la última posición en el conjunto también es 0. Dividido entre el 2, para dividir a la mitad, esto me da igual a 0 entre 2 de a 0. ¿Sí? Entonces la posición centro va a seguir siendo 0. Eso significa, ¿no?, que estoy apuntando al de la posición 4, ¿cierto? De acá. Estoy apuntando al de la posición 0, que es el elemento 4. ¿Y cuál sería ahora la pregunta? Porque tengo que volver a preguntar. El elemento clave es 2. 2 es mayor que el 4. Esto es falso. Hago la otra pregunta. 2 es menor que el 4 y esto es verdad, ¿sí? Como esto es verdad, tengo que volver a hacer la división del conjunto. ¿Qué significa hacer la división del conjunto? Mirar los elementos que están a su lado izquierdo, ¿ok? Entonces lo voy a volver a marcar. ¿Qué está al lado izquierdo del conjunto? Ustedes ven acá, no hay nada, está vacío. Eso significa que se acabó, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que ahora, si yo quisiera volver a avanzar al lado izquierdo, tendría que hacer el mismo ejercicio. A ver, veamos qué pasa si vuelvo a hacer el mismo. No voy a poder, ¿cierto? Porque ya no hay más elementos que hay al lado izquierdo. No hay más que revisar. Entonces, ¿qué ha sucedido en este punto? Ha pasado algo importante. La posición inicial, ¿no es cierto? La posición inicial, ¿sí?, se va a ir hacia el lado izquierdo, ¿sí? La posición inicial es igual, bueno, al lado izquierdo del 0 sería a menos 1, ¿sí? Una posición negativa, ¿no? Y la posición final sería igual a también menos 1, estaría todo al lado izquierdo, ¿cierto? Entonces, esas dos posiciones ya son incorrectas, ya no es correcto esas posiciones porque no existe la posición menos 1 ni existe la posición menos 1 para finalizar. Entonces, cuando llegamos a este punto, nosotros decimos, terminamos. Ya no se puede seguir buscando. Como nunca encontró que clave, ¿no?, el elemento clave, ¿sí?, como nunca encontró clave, entonces la respuesta es que no existe. ¿Sí? Que no existe. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a ver ahora en un diagrama de flujo para poderlo comprender mejor. Pero ha pasado que cuando ya no se puede buscar, ¿cierto? Cuando ya no puedo buscar, ya no existe. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta más. ¿No? Veámoslo al diagrama de flujo. Ahí se va a esclarecer un poquito tal vez para algunos que están todavía con algunas dudas. Veamos, lo guardo acá y vamos a hacer una nueva pizarrita. Nueva, no me borrar. Ok, vamos a hacer una nueva pizarra ahora. Bueno, a ver, vamos a ver cómo sale el diagrama de flujo. Necesitamos una elipse para indicar inicio, ¿verdad? Y acá le vamos a poner buscar. Porque en realidad lo que va a hacer el algoritmo es buscar. ¿Qué hacemos dentro del algoritmo buscar? Vamos a intentar trabajar las entradas que necesitamos. ¿Cuáles son las entradas que necesitamos?
Si ustedes recuerdan un poquito, bueno, esto tendríamos que hacerlo así. A ver, tendríamos como entrada la clave, ¿no es cierto? La clave, que son los elementos a buscar, ¿ya? Creo que no hay más que la clave, entonces nuestro algoritmo como que se va a reducir a simplemente decir leer clave, ¿ya? Ahí estoy tratando de armar la entrada y acaba de decir clave, porque lo que quiere es leer clave, ¿ok? El algoritmo, como está trabajando con un vector, acá vamos a hacer una suposición de que, a ver, ahí, un comentario voy a poner, ¿sí? Algo parecido a un comentario. Acá, listo, ahí también necesito una rayita. Acuérdense, los comentarios se ponen normalmente a un ladito y son algunos datos que el algoritmo va a sobreentender, ¿ya? Acá decía buscar, ¿verdad? Listo. Ahora el comentario. El comentario, vamos a poner el vector. A ver, ¿qué se va a llamar el vector? En nuestro análisis no le pusimos un nombre, le vamos a poner vec, ¿sí? Vector de enteros. Ordenado, ¿sí? Ordenado de enteros. ¿Qué más? N va a ser el número de elementos. El vector tiene n elementos, ¿ok? Bueno, si ya tenemos la clave, ¿qué era lo primero que hacíamos? Lo primero que hacíamos es tener claro las posiciones en las que íbamos a trabajar, ¿cierto? Si vuelvo al PowerPoint de antes, acuérdense lo que teníamos. Teníamos la posición inicial y la posición final de manera clara, ¿no? Si ustedes ven esto por acá, el 8, ¿sí? Esto está en la posición 0, dice. Izquierdo, IZQ igual a 0. Y el 60 estaba en la última posición, ¿cierto? Y aquí derecho, der igual a 8. Era la posición 8 del vector. Entonces voy a tratar de hacer lo mismo en la pizarra, ¿ya? En la pizarra, entonces necesito trabajar esos dos valores. Y vamos a poner acá hay un texto que diga que calcule. El lado izquierdo que sea igual a 0, la primera, y el lado derecho que sea igual a la última posición válida. Como hay n elementos, n menos 1. ¿Ok? Y esto le vamos a agrandar un poquito. No puedo seleccionar, por eso es que prefiero usar la otra pizarra. Ahí, listo. Bueno, ya tenemos eso. ¿Qué más? Ok, lo primero que hacíamos era tratar de recorrer el vector completo de la posición 0 a la posición n-1. Por lo tanto, ahora lo que voy a tratar de hacer es un ciclo repetitivo por acá, un mientras, ¿sí? Que recorra todo el vector, ¿ya? Por ahora lo voy a dejar vacío porque no está muy claro cómo lo voy a hacer, pero mientras, adentro de él, lo que va a hacer es lo que habíamos mencionado, ¿cierto? Va a ir calculando la posición central, que era muy importante. Ahora vamos a hacer todo, ¿ok? La posición central, ¿cómo la calculábamos? ¿Recuerdan? ¿Quién se acuerda cómo calculábamos la posición central? Era una división, ¿cierto? Una suma y división. Decíamos centro igual a la posición inicial está en IZQ, que está apuntando al 0, más la posición final, que es DER. Todo esto dividido entre el 2, ¿cierto? Entonces, de esa manera yo podía calcular el centro del conjunto. A ver, intentemos. Esto va a ser
lo que nos va a costar un poco. Ok, ya tengo calculado el centro. Ya, ahora, si ya tengo calculado el centro, creo que no necesitamos nada más. Ahí lo voy a subir un poquito. ¿Qué hacíamos después de calcular el centro? Empezábamos a hacer preguntas, ¿cierto? ¿Qué preguntas hacíamos? Nos preguntábamos, ¿no? Si, voy a anotar acá la pregunta. El vector es vec, no sé, o clave, perdón. La clave, ¿sí? Es, ¿cuál era la pregunta? Mayor, ¿cierto? Que el vec en la posición centro. Eso es lo que estábamos preguntando. Si clave era mayor que en la posición central. Y esta preguntita la voy a poner dentro del... Ahí está el fondo, tiene que estar más o menos al centro, ahí, listo. Bueno, ahí tendría que estar, ok. ¿Qué más? Clave es mayor que el vector centro. Si esto era falso o verdadero, teníamos que movernos para la derecha. ¿Qué pasaba si era verdadero? A ver, nos teníamos que mover hacia el lado derecho, ¿verdad? Y por falso nos movíamos hacia este otro lado. Ahora, si ya tengo que hacer, ayúdeme a pensar. Si esto es verdad, ¿qué hacíamos? Si la clave era mayor que el elemento central, tenía que moverme hacia la derecha del conjunto, ¿verdad? Y eso significaba para nosotros volver a dividir el conjunto en dos. ¿Y qué significa dividirlo en dos? Significaba decir de que ahora mi posición IZQ iba a cambiar, ¿cierto? Mi IZQ ahora va a ser igual a, ¿se acuerdan la división a la mitad? Tenía que mirar del elemento central hacia la derecha. Entonces, el izquierdo que estaba en 0, ahora va a apuntar a la posición centro más 1, ¿ok? Acuérdense que vuelvo a PowerPoint para que lo recuerden un poquito. En PowerPoint me está diciendo, miren, estaba en la posición central 4, ahora me voy a mover hacia la derecha de 4. Quiere decir, a mirar desde la posición 5 a la posición 8. Y para lograr eso, este izquierdo que estaba apuntando el 0, voy a hacer ahora que apunte a la posición 5, ¿cierto? Eso es lo que estoy haciendo, ¿ya? Me voy a otra vez volver a la pizarra. Pues ya pueden ver, ¿verdad? Lo que tengo en pantalla, ¿cierto? Es una nueva pizarra, pero estoy continuando el mismo algoritmo, ¿ya? Bueno, acá teníamos más o menos esto a la mitad. A ver, acá están las flechas. Vamos a continuar poniendo orden a esto. Están las flechitas. E íbamos por falso. ¿Qué tengo que hacer por el lado de falso? Si clave no era mayor que el vector subcentro, tenía que volver a preguntar. La otra pregunta era al revés, ¿cierto? Decíamos clave, ¿no es cierto? Vamos a poner acá de esta manera para que entre todo bien. Si clave era ahora menor, ¿no es cierto? Menor que el vector en la posición centro, ¿cierto? Siempre con la posición centro. Si esta comparación me retornaba verdadero, ¿no? Es otra vez ya teníamos que trabajar otra pregunta. Otra vez necesito el rombo. Si esto es verdad, ¿cierto? Significa de que tengo que moverme a la izquierda del conjunto. ¿Cómo hacíamos? Ay, aquí me falta una, ¿verdad? ¿Qué hacíamos cuando era a la derecha? Acá había una instrucción que ya habíamos puesto. Acá teníamos que volver a calcular el izquierdo, ¿verdad? Ahí teníamos que decir IZQ, eso era lo que teníamos hace un momento. El IZQ tenía que ser igual a centro más el 1, ¿no? Eso iba a hacer que la búsqueda se mueva hacia el lado derecho, centro más 1, ¿no? Y eso iba en una cajita. Sin embargo, ahora a este lado nosotros diríamos de que necesito moverme por verdadero. Si la clave es menor que el vector en el elemento central, yo necesito moverme a la derecha, ¿verdad? O a la izquierda, perdón. Y eso significa que el elemento
que marcaba la posición derecha, que era der, ¿cierto? Va a ser igual a la posición centro menos 1. Eso iba a ser de que me mueva hacia la izquierda del centro que ahorita tenemos. Este centro, uy, el guión medio no, centro menos 1, ¿ok? Entonces, básicamente, esto es lo que hace que uno se mueva a la derecha o se mueva a la izquierda del conjunto. Ahora, si esto que estoy acá comparando daba como resultado falso, ¿qué significaba, jóvenes? ¿Qué significaba si era falso? Si no es mayor ni es menor, ¿qué significa? Que lo encontramos, ¿verdad? Y entonces nosotros necesitamos una manera de marcar el hecho que lo hemos encontrado el elemento buscado. Eso lo vamos a hacer con una variable adicional. Acá la vamos a iniciar, fíjense, cuando izquierda empezó en 0, derecha en n-1, le vamos a poner una variable que se llame van, que empiece en valor de falso. Falso porque todavía no lo encontré. Sin embargo, cuando venga por el falso de clave menor que vector en la posición centro, le voy a decir que el van se ponga en verdad, porque es aquí donde nosotros sabemos que encontramos al elemento buscado. Entonces ya lo tengo casi listo el algoritmo, ya sé qué hay que hacer por falso y verdadero. Vamos a ir cerrando algunas cosas. Cuando es falso va a cerrar por acá, vamos a hacerlo del mismo color. Cuando es falso cierra por acá, cuando es verdad cierra por acá. Cuando termina este lado, fíjense, de falso, ahora miren cómo estoy cerrando ciclos, ¿no? Por favor, observen esto que es bien importante. Este lado de falso que está acá, también lo estoy cerrando ahora acá, ¿sí? Acá se está cerrando a encontrar con su otro brazo, que era el verdadero, está viniendo de acá arriba, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba después de que hacíamos esto? Teníamos que continuar para adelante, ¿no? Ahí. Ahí es donde decíamos que tenía que funcionar el volver atrás, volver a buscar y volver a buscar. Me refiero a eso. Lo voy a hacer con otro tono para que se entienda. Aquí debería haber un retorno para atrás para volver a buscar porque tal vez no lo encontró. Ese retorno para atrás lo estoy marcando así. Entonces este sería el ciclo repetitivo en el cual queríamos nosotros trabajar, ¿cierto? Que todo eso, buscar entre izquierdo y derecho, siga trabajando para adelante hasta encontrar. Ahora lo que nos está faltando es que este ciclo funcione por verdadero y que finalice por falso, ¿cierto? Para abajo. Ahí voy a hacer de que continúe en 1 y luego vemos qué hace. Pero ahora la pregunta es, ¿qué debería ir ahí dentro del mientras para que siga buscando? ¿Recuerdan las pizarras cuando decíamos buscar y buscar? ¿Hasta cuándo debería buscar? Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo debería buscar? ¿Se acuerdan que yo hice divisiones y divisiones cuando no existía? Y ahí teníamos una clave para decir cuándo detenerme. Cuando la posición de la izquierda y de la derecha sean inválidas, ahí es donde ya no debo hacerlo. Pero ¿eso qué significa para nosotros? Va a significar que cuando izquierdo y ZQ, lo voy a anotar acá. Cuando el valor de izquierdo, que es el que está al lado izquierdo, que es la posición inicial o la más pequeña, sea en todo caso menor, ¿sí? Vamos a ponerlo menor, o sea en todo caso igual, ¿sí? Al derecho, cuando el izquierdo es menor o igual al derecho, está bien que siga buscando. Pero además de esa condición, debe cumplir que la bandera que le pusimos nosotros de control, van, ¿sí? Continúe siendo falso, porque cuando la van se pone en verdad, quiere decir que ya lo encontró y ya no hay que seguir buscando. Entonces la van debe ser falso. Cuando esas dos condiciones sean cumplidas, ¿sí? Dentro del while, ¿ok? El while va a seguir buscando, ¿cierto? Va a seguir buscando el elemento en el conjunto.
cuando cumpla estas dos condiciones. Ahora, yo no puedo dejar estas dos condiciones vacías. Necesito que me ayuden a decir con qué operador lógico voy a juntar estas dos opciones o estas dos comparaciones, porque el ejercicio debe funcionar o el mientras debe funcionar cuando las dos condiciones sean verdaderas. Si una de las condiciones falla, no debo continuar el mientras y debe irse por falso. La pregunta es, ¿con qué lo vamos a trabajar? ¿Con el operador AND o con el operador OR? ¿Quién me puede dar la respuesta, por favor? ¿Con cuál? ¿Nadie? ¿Con qué operador tengo que trabajar esto? Hola. AND, ¿no es cierto? Porque estamos diciendo que ambas deben cumplir, ambas deben ser verdad. Entonces, nunca se olviden usar el operador que los debe reunir. El operador lo va a poner con rojo porque no me puedo olvidar de eso. Y ZQ igual a menor o igual que derecho, vamos a poner con azul para que se note, ¿sí? Y el van igual a falso, pero ambos deben estar con el operador AND, sí o sí, ¿no? Con el operador AND, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a borrar esto por acá. Cuando las dos condiciones sean cumplidas, quiere decir que está correcto. ¿Listo? Entonces, vamos a borrar esto por aquí un poquito. Voy a jalar esta y la vamos a poner ahora completo. Ahí tiene que estar metido el AND, ¿no es cierto? Y eso es lo que tiene que ir acá dentro de mi mientras. Ambas condiciones debe cumplir, por lo tanto, vamos a meter acá, no tengo mucho espacio. Ay, ay, ay. Vamos a tener que hacerlo en una sola fila. Y vamos a ponerle unos paréntesis para que se note la comparación, ¿ya? Es que no podemos perder la lógica de que ambas deben ser verdaderas, ¿ok? Y toda esta pregunta la vamos a mover adentro del mientras. ¿Vieron? Es más difícil acá. Y ustedes nunca se olviden en su examen tener lápiz y borrador, porque hay que acomodar siempre de tal manera de que todo esté bien. Ahí está la pregunta y eso tiene que ir dentro de un rombo. Ok, ¿hasta esta parte tiene alguien alguna duda para que podamos continuar? Este es un algoritmo más o menos largo, pero es muy interesante porque está haciendo uso de una bandera. Ustedes ven lo importante es que es esa bandera, porque la bandera te está marcando, ¿no?, el camino por el cual se va a ir, ¿no? Si lo encuentra, la bandera se pone en verdadero, el algoritmo debe finalizar, ¿cierto? Ese es el trabajo que está haciendo el banco. ¿Ok? Entonces, por acá ya tenemos todo listo. Y me tocaría trabajar ahora cuando se va por falso, cuando el mientras termina y se va por falso. Lo voy a hacer aquí a un ladito. Cuando el mientras termina, puede ser que lo ha encontrado o que no. Entonces, si nos venimos por uno, bajando de ese uno que está por ahí, digo, ¿qué hago si no lo encontré? Hay que averiguar primero, ¿no es cierto? Si lo encontró o no. Entonces, para eso voy a preguntar, ¿será que lo encontró o no? Y voy a hacer una comparación simplemente. Le vamos a poner encontrado, no, van, ¿sí? El van es igual a verdad. Si van es igual a verdad, lo encontró. Si van es falso, no lo encontró. ¿Qué hacemos por el lado de verdad? Por el lado de verdad tendríamos que decirlo encontrado, ¿no es cierto? Un mensaje que diga encontrado. Y si es falso, quiere decir que no existe. ¿Ok? Estoy simplemente mostrando mensajes indicando si lo encontró o no lo encontró. Pero lo tengo registrado eso en la variable van. Ahí se va a mover y el algoritmo va a finalizar finalmente. Y le doy fin. ¿Listo?
Esto es verdad y esto es falso. Con esto ya tenemos el algoritmo de la búsqueda binario traducido a un diagrama de flujo, ¿ya? Entonces este algoritmo lo vamos a necesitar para poderlo trabajar en Visual Basic. Pero antes de continuar, no se olviden por favor que este método está trabajando así. Tenemos de 0 a n-1 en ese conjunto que buscar un dato. Y luego el conjunto se divide a la mitad, dependiendo el lado derecho o el izquierdo, pero se divide a la mitad, ¿no? Y luego se vuelve a dividir a la mitad, y luego se vuelve a dividir hasta que ya no se puede más, porque seguramente no existe el elemento buscado. Cuando el elemento buscado existe, si es que en algún momento se lo encuentra, se lo va a encontrar, fíjense, en la posición centro, ¿no? En algún momento voy a apuntar al elemento buscado si es que existe, ¿ok? Por esa razón, la búsqueda termina cuando encontrado se quedó en falso, porque la izquierda le rebasó a la derecha. Quiere decir que miren, izquierdo siempre debe estar allá, ¿sí? Tiene que ser menor o igual que derecho, dice. Entonces, siempre debe cumplir que izquierdo y derecho están así, ¿cierto? Izquierdo a este lado y derecho a este lado. Siempre debe cumplir esa condición. Porque si en algún momento me llegara a pasar de que izquierdo, derecho se pone a este lado e izquierdo se va al otro lado, esto no puede ser. Esto significaría que esto está mal, ¿ya? Por eso es que ahí el control dice izquierdo menor o igual que derecho, ¿ya? ¿Tiene alguien alguna pregunta de una vez para que nos vamos a Visual Basic? ¿No? Ya. Voy a dejar entonces a esta pantalla, me gustaría que les saquen una foto para poder tener una copia. Si tienen su computadora, me gustaría que le tengan la fotito a un ladito y en su computadora lo trabajemos en Visual. ¿Ya? A ver, vamos a devolver controles. ¿Pueden escucharme ya, chicos? Ahora sí, me pueden escuchar bien, ¿no? Bueno, vamos a tratar de trabajar ahora en otra pantallita. Voy a abrir Visual Basic. Un segundito. Prepárense con Visual los que tienen computadora, por favor. Bueno, acá tenemos a Visual Basic, ya lo pueden ver, ¿verdad? Ok, chicos, ahora me pueden escuchar bien. Ya está saliendo mi voz, ¿verdad? Ok. Vamos a empezar. Nuevo proyecto. Paso 1, nuevo proyecto. Y a este nuevo proyecto le vamos a dar una aplicación de Visual Basic, aplicación de Windows Form. Le vamos a poner aquí vectores para probar vectores. Aceptar y va a armar un formulario nuevo. Si voy muy rápido y se traban, me tienen que avisar, ¿ya? Bien, acá voy a alargar un poquito y voy a traer lo que necesito. Si estoy pensando en el algoritmo de búsqueda binaria, acuérdense que necesito un vector. Vamos a traer primero
un label, ¿ya? Un label a la pantalla. Vamos a traer un text box también. En el label acá le voy a poner número de elementos en su propiedad text. Hay que marcar bien al label. Propiedades text. Y ahí en vez de label 1 que diga número de elementos. Dos puntitos. Y este va a tener el número de elementos del vector, ¿sí? Debajo vamos a poner un... me va a faltar la grilla, el Data Grid View. Lo vamos a jalar al Data Grid View. Y este lo vamos a hacer largo para que haya varios elementos para probar. Necesitamos entrada, va a salir en el text box, salida en la grilla, me falta el botón de comando para el proceso. El botón, y a este le vamos a ir poniendo algunas cositas. Por ejemplo, bueno, antes de buscar necesito tener el vector cargado, ¿cierto? Entonces voy a hacer primero este botón aquí a un ladito. Título del botón le vamos a poner cargar vector en su propiedad text. Hay que marcar bien y propiedades. Text, y ahí le ponen cargar, de llenar, ¿sí? Ahí el botón. Y bueno, me fijo los nombres. Este de aquí para mí se llama textbox, ¿no es cierto? Textbox 1. Este se llama Data Grid View 1. Y listo. Doble clic al botón para entrar a la zona de Class 4, que es el código fuente. Y acá, chicos, se ve bien el tamaño de letra, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí, no ves? Sí, ingeniera, sí se ve. Ya, entonces acá vamos a empezar. Primero, voy a hacer un dim para las variables que necesitamos en el algoritmo, ¿sí? Estoy como traduciendo el algoritmo de cargado que ya vimos en la anterior clase, ¿sí? Dim n, por ejemplo, as integer. De repente necesite más adelante más variables, por ahora solo n para el número de elementos del vector. Y n lo voy a traer del text box 1 que está en el formulario, ¿no? Pero con su propiedad text, ¿no es cierto? Con eso ya tengo cuántos elementos tiene el vector. Ahora que sé cuántos elementos tiene el vector, voy a usar la grilla como vector y voy a decir Data Grid View 1 punto row count, el número de filas va a ser 1 porque es un vector, ¿sí? El Data Grid View 1 punto column count, ¿sí? El número de columnas está en función a n, ¿verdad? El n que teníamos. Y algunos formatos, como por ejemplo, el Data Grid View 1.row headers. Esto, acuérdense, lo podíamos hacer, esto que voy a hacer ahorita lo podíamos haber hecho en el formulario, apuntando a la grilla, pero para que no olviden ustedes, lo hago acá, ¿ya? Lo pongo en falso, ¿sí? Y el otro también, ¿no? El otro es column headers visible, igual falso también. Esto es para que se parezca más a una grilla de Excel. Ok, ya tengo esas dos cosas. Y con esto lo que nosotros hemos hecho es preparar la grilla para que el usuario pueda modificar datos en él. Ok, veamos si ya puede modificar datos en la grilla. Voy a darle grabar todo, archivo, guardar todo. El programa se va a llamar vectores y va a crearle una carpeta, guardar. ¿Sí? Y vamos a intentar ahora ejecutar.
ejecutado lo hacemos con... Acá le voy a poner cuántos elementos tiene el vector. Le voy a poner 5 y cargar. Entonces, fíjense, al darle 5 y cargar, se ha armado la grilla, ¿ya? Y ahí le puedo poner que quiero que tenga el 3, el 4, el 5, el 6. O sea, me va a dejar llenar la grilla. Un defecto acá es que se está insertando, ¿verdad? Una fila adicional, y yo no quiero eso. Eso también lo vamos a corregir ahorita. Pero el cargado va a consistir en que me deja digitar información dentro de la grilla, ¿ok? Cerramos ahí y me voy al formulario. Acá en el formulario, fíjense en la grilla, ¿no? A veces fíjense en este, a ver, acá en esta parte, acá fíjense, esa flechita, si nosotros le damos clic a esa flechita, ahí nos va a permitir modificar eso que hace un momento está estorbando. Dice habilitar acción de agregar. Eso lo vamos a destiquear para que no se agreguen. Agregar a acción de eliminar. Tampoco le vamos a dejar eliminar. Para que la grilla se arme, si yo quiero de 5 elementos, y no se toquen esos 5. Ni se aumenten filas, ni se aumenten celdas. Y dejamos tiqueado habilitar edición para que pueda la grilla trabajar. ¿Ok? Entonces, normalmente hacemos eso siempre para evitar ese problema. Y voy a volver a probar el algoritmo. Sí, vamos a ver. Acuérdense que le doy en la flechita para que funcione. Y acá le pongo 5, por ejemplo, cargar. Y ahora ya puedo poner solamente 5 elementos que yo quiera, ¿no es cierto? Y ya no se están aumentando celdas, ¿no? Que era el problema que teníamos. ¿Listo? Entonces con eso ya hemos probado el algoritmo. El cargado está funcionando bien, ¿ya? Pero ahora tenemos que concentrarnos en lo demás. ¿Qué era lo demás? El algoritmo de búsqueda binaria. Pero para poder buscar, necesito que los elementos del vector se ordenen, ¿ya? Entonces, eso significaría que necesitas otro botoncito. Voy a irme al cuadro de herramientas, el botón, y este botoncito ordene, ¿sí? Necesitaríamos trabajar el algoritmo de ordenación que vimos en la anterior clase. Pero como de repente no nos dé tiempo, le voy a poner ahí el botón ordenar, y para que mi algoritmo funcione, voy a trabajar con una lista de elementos ya ordenados, ¿ya? Aquí deberían ustedes, dentro del botón ordenar, deberían traducir el algoritmo de búsqueda binaria, el algoritmo de ordenación que hicimos la clase anterior, ordenar por burbuja, ¿sí? Ustedes aprendieron a ordenar por el método llamado burbuja, pero no lo voy a hacer, voy a obviarlo. Ahora voy a jalarme otro botón, ¿sí? Eso se los dejo a ustedes. Acá voy a jalar un botoncito, este se va a llamar ahora buscar. Marco el botón siempre, fíjense que si no lo marco las propiedades son incorrectas. Este tercer botón le voy a poner buscar. Entonces cuando le dé clic a este botón, voy a traducir mi algoritmo de búsqueda binaria. Para que funcione, en la prueba de cargar un vector, voy a poner elementos ordenados, ¿listo? Para poder probarlo. Entonces, doble clic al botón buscar, ya estoy dentro del subbotón 3, ok, fíjense siempre bien eso, por favor. Quiero trabajar el algoritmo de búsqueda, doble clic al botón, y ahora me deja dentro del botón 3, que es para traducir el algoritmo de búsqueda binaria, ¿ya? A ver, yo voy a empezar a leerlo. Lo tengo por acá a un ladito. Si ustedes lo tienen en su apunte, sería perfecto. Entonces me voy al inicio del algoritmo y ahí dice leer clave. Necesitamos leer la clave a buscar. Pero antes de leer el algoritmo, voy a ir a la parte superior y voy a empezar a buscar todas las variables que uso en el algoritmo de búsqueda binaria, ¿cierto? Dime entonces, ¿qué variables veo en el diagrama de flujo? Yo voy a ir viendo y ustedes me dicen si me falta alguno. N, sí, as integer.
coma, clave as doble. La clave puede ser real, ¿sí? No solamente n es de tipo entero, también tenemos izq, coma, der, que también es de tipo entero. Tengo van, ¿sí? Pero van es tipo boolean, ¿no? ¿Qué más? Ya, pregunta a ustedes. ¿Me falta alguna variable que uso en el diagrama de flujo y que no está aquí en DIN? Por favor, alguien dígame qué variable me falta o está todo bien. Su diagrama de flujo tienen que ver. ¿Tienen el diagrama de flujo, chicos, en pantalla? ¿Sí o no? Solo eso sería. Sí. Ok, me falta uno, sí. Me falta clave, ¿cierto? Ah, no, lo tengo ahí clave. Me falta bandera. Ah, me falta centro, fíjense. Centro, me falta una. Y centro también es de tipo entero. Entonces lo voy a poner aquí al ladito. Coma, centro, muy bien. De todas formas, después se puede aumentar las variables que no estén. Ahora sí, comienza a leer el algoritmo. Dice leer clave. La lectura la podemos hacer con un input box, ¿verdad? Entonces yo puedo decir clave, la clave a buscar que sea igual a input box, y ahí en el input box ponemos el título de la ventana que va a decir búsqueda binaria, coma, y luego debe venir, dice, una cadena que indica que queremos que introduzca. Indique un valor a buscar. Y luego tiene que venir el valor que voy a mostrar por defecto en la pantalla de la caja, ¿sí? Por ejemplo, le puedo decir que busque el 0 por defecto, ¿ok? El input box. Entonces, el input box lo que hace es hacer que aparezca en la ventana una cajita para que yo pueda digitar ahí qué valor quiero buscar, ¿ok? Entonces ya tengo clave con leer. Siguiente instrucción, izq igual a 0, der igual a n-1, estoy copiando del algoritmo, ¿sí? Acá hay un error, miren cómo los errores siempre hay que revisarlos, ahí está. izq der van igual a false, en inglés, false, tendría que ponerse. Y luego, ¿qué viene después de esto? Hay un rombo. ¿Qué es ese rombo? ¿Un sí condicional o un mientras? Bien, ayúdeme. ¿Es mientras? Mientras, correcto. Y ese se traduce con while. While, y la pregunta la pongo como está ahí. izq menor o igual que der, and, van igual a falso, ¿sí? Todo lo encierro en un solo paréntesis para que no quede ambiguo, ¿ya? Ahí está. While, ¿cierto? Y si le doy el enter, él le pone lo que le falta, el end while. El end while es cuando se sale por falso, ¿no? Dentro del while, dentro del lado de verdad de while, dice centro igual a izq más der. Todo esto dividido entre el 2. Calculo centro y luego viene otro rombo. ¿Ese rombo es un sí condicional o es un mientras? Sí, condicional. Sí, condicional. Sí condicional. Ahora estamos mejor en la interpretación. If, entonces, clave mayor que Beck dice en centro. Ahora, Beck en mi algoritmo era el vector. Ahora, yo no tengo un vector realmente en Visual. Estoy usando la grilla como vector. Entonces, en vez de Beck, voy a usar a la grilla. Miren, una forma, ¿no?, es hacer esto. Voy a usar una variable adicional. Acuérdense que cuando uso variables que no estaban en el diagrama de flujo, les pongo los nombres que yo vea conveniente. Tiene que ser igualito que la clave es doble, ¿no? Esta variable le voy a poner aux de auxiliar, y aquí en esta variable voy a ir a buscar el elemento del vector. AUX va a ser igual a la grilla, data grid view 1, ¿sí? Punto
ítem, ¿sí? Estoy diciendo de la grilla sacar el ítem, de la columna. ¿Qué columna? Punto, la columna centro, ¿cierto? Y la fila 0, ¿sí? Punto value. Entonces, con esta instrucción, por favor, estoy tratando de recuperar de la grilla el valor apuntado en la posición centro. Fíjense que en el diagrama de flujo lo que queríamos era sacar del vector en la posición centro. Y ahorita mi vector es la grilla, por eso estoy referenciando al Data Grid View 1 en la posición centro, fila 0, le estoy sacando su valor y se lo estoy poniendo a AUX. Y ahora clave la voy a comparar con AUX directamente. Si clave es mayor que AUX, ¿no? Si esto es verdad, dice if then y ZQ igual a centro más 1. Pero si es falso, el falso es el else, ¿sí? Si es falso, vuelve a preguntar, porque hay otro rombo de pregunta. If, la pregunta ahora es, clave menor que vector en posición centro. Y el elemento en posición centro es AUX. Si es menor que AUX, then. Si esto es verdad, dice there igual a centro menos 1. Y el else de este sí condicional, el else, el lado de falso de esa comparación dice van igual a verdadero, y esto es true, ¿no? Significa verdad. Ahí está el if, then, if, ahí está finalizando, y este if está finalizando el otro sí que marqué con rojo bajito en el diagrama, ¿verdad? Ahí terminaría el sí condicional, y luego encontramos la flecha que está volviendo al rombo del while. Esa flecha es este end while que tengo aquí. Y después la flecha de retornar al while, cuando ya es falso, significa que se viene abajo del end while. Eso es el falso. Ahorita estoy yéndome por falso y otra vez hay otro rombo. Y ese rombo es un mientras o es un sí condicional. Es un sí, ¿no? Bien, entonces pongámosle un sí, if, que está preguntando si van es igual a true, si es verdadero. Si esto es cierto, va a salir un mensaje, van es igual a true, entonces MSG Box, otra ventanita, para sacar solamente un mensaje, ¿ya? Este MSG Box puede ser así de sencillito, funciona así también. Le voy a poner ahí dentro, se encontró el elemento. ¿O qué le pusimos? Encontrado le pusimos, ¿sí? Igualito lo voy a hacer. Encontrado. Ahí está. Un mensaje que diga encontrado. Y si es falso, por else, el MSG Box va a decir no encontrado. ¿Sí? Con doble comilla. Entonces, con eso ya tendríamos listo el algoritmo traducido, miren, a Visual Basic. ¿Ya? Tomar en cuenta solamente que ahora el vector era la grilla. Aquí nosotros estamos trabajando esto como vector, ¿sí? Y esto que hice aquí fue para que no esté tan largo acá la comparación, ni acá tampoco esté tan largo, ¿cierto? Grabo el algoritmo y lo probamos. Guardar todo, lo pruebo en la flechita verde donde dice iniciar. Vamos a ver si hay error. Si no hay error, vamos a compartir ahora esto. Listo. Por ejemplo, si quiero buscar en 5 elementos, le digo cargar. Y ahora acuérdense que tengo que meter todo ordenado, ¿ya? Para que funcione, porque el algoritmo de búsqueda binaria no funciona si esto está desordenado. ¿Sí? Entonces, ya están los elementos ordenados y le digo buscar. Ahí está el input box. Está leyendo el valor clave. Démosle un valor que exista a la derecha, ya del centro. El centro aquí está apuntando a 20, ¿verdad? Entonces a la derecha del 20 existe el 25 y el 40. Le voy a decir que busque si existe el 40. ¿Sí? Aceptar. Ups, hay un error en el algoritmo, dice no encontrado. Vamos a revisar qué está pasando. Vamos a revisar. Hay un error.
¿En la traducción o en la interpretación? Vamos a revisar qué está pasando. Izquierdo, derecho. ¿Cuál puede ser el error? Centro y 0. Esto está bien. Clave mayor que aux. ¿Sí? Clave menor que aux. ¿Y aux dónde está? Aux de tipo doble. Está bien. El input box lo leyó bien. Bueno, mire, hay un error un poquito extraño. Lo voy a volver a seguir paso a paso, ¿ya? Vamos a correr el algoritmo. Y acá le ponemos 5. Cargar primero y voy a hacer lo mismo. Voy a poner valores ordenados de tal manera de que sí o sí lo encuentre. Creo que acá había un 20. Y le vamos a dar buscar, ¿sí? Y ahí está funcionando el input box. Le voy a avanzar con F8. Ahí el input box le dijimos que busque el 40, ¿sí? Y ahora está empezando a ver si lo encuentra. Bueno, clave es 40, ¿sí? Y ahí va bien. Bandera en falso. Esto está verdad. Ah, ahí no entró. ¿Por qué no entró? Y ZQ menor igual que DER, dice. ¿Quién me dice que está mal aquí? Ya yo me di cuenta. Pero hay un error obvio, de lógica, ¿no? ¿Qué está mal aquí? Fíjense, y ZQ está en 0 y derecho dice N-1. ¿Cuánto vale derecho? Miren, estoy apuntándolo a derecho. ¿Lo pueden ver en pantalla? ¿Pueden ver mi código, chicos? ¿O qué están viendo ahorita? Sí, ingeniera, se puede ver. Ya, ahora, miren, hubo un error. Lo voy a repetir. Hay un error, miren, esta es lógica puntualmente. Para poder revisar cuál es mi error en mi algoritmo, porque yo reviso el diagrama de flujo y parece que está igualito, ¿no? Yo digo, bueno, voy a revisarlo. Me voy al lado izquierdo de la pantalla y miren, se pone rojo, ¿sí? El punto rojo. Esto es para poder ahora rastrear a mi algoritmo y seguirlo, hacerle la prueba. No debió haber error, pero por suerte hay uno para que lo podamos revisar juntos. Y yo le digo, estoy volviendo a empezar, ¿sí? Estoy queriendo empezar, le pongo el punto rojo al lado izquierdo y le doy arrancar. Quiere decir que Visual se va a detener cuando le toque interpretar esa línea. Y acá le doy 5 elementos, cargar, y voy a llenar el vector ordenado. ¿Sí? No importa mucho qué elementos, lo que importa es que no está funcionando. Luego que ya está cargado, le digo buscar. Y aquí empieza a funcionar el input box, me dice. ¿Cuántos elementos va a buscar? Bueno, ¿qué elemento voy a buscar? El 40. Y le doy a aceptar. Miren, se ha detenido exactamente en la flecha roja. ¿Ya? Ahora, ya tengo la clave. Y aquí acerco el mouse a clave y dice la clave es 40. Eso está bien. Ahora avanzo con la tecla F8. Y ZQ en 0 y DER N-1. Y aquí yo apunto a DER y dice -1. El derecho debería estar apuntando al último elemento del conjunto. La pregunta es, ¿cuál es mi error aquí? ¿Por qué derecho no tiene el último elemento del conjunto? El vector tenía 5 elementos, por lo tanto, DER debería estar apuntando al de la posición 4, ¿verdad? Al último. ¿Por qué aquí DER dice -1 y no dice 4? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cuánto vale n? Miren, apunto a n dice que vale 0. ¿Por qué n vale 0? N debería tener el número de elementos de la grilla, ¿verdad? Miren, ese es un error de lógica. Estoy dentro del botón 3 y aquí le dije dim n. Se está agarrando una nueva variable n. Y aquí la estoy usando, ¿no? Sin haberle dado un valor. Eso es mi error. Me olvidé traer el valor de n. ¿Se acuerdan que eso está en el textbox 1? Entonces acá le voy a decir n igual a textbox1.text. Ese es un error de lógica. Yo me doy cuenta porque apunté a DER y n decía que vale 0. ¿Por qué vale n 0? Porque acá nació la variable n y no le puse su dimensión que estaba en el textbox 1. Ese era mi error. Entonces ahora lo detengo otra vez a mi algoritmo en el pausado, ahí, y voy a volverlo a llamar, ¿no? Pero, bueno, puedo volverlo a llamar igual,
con el rojo sigue activado el rojo, ¿sí? Acá le doy 5, cargar, y ahí lleno elementos ordenados, que no importa mucho cuáles son, lo importante es que funcione. Ahí. Luego le digo buscar, aquí está funcionando el input box, le digo busque el 40, aceptar, ¿sí? Y ahora puedo seguir revisando, ya, puedo seguir revisando con F8, ¿cierto? Fíjense, y ZQ vale 0, DER, ¿cuánto vale DER? Ah, derecho, DER, ahora vale 4. Ahora sí está bien, ¿sí? El error era eso. Bueno, puedo seguir paso a paso, ¿no? Para ver cómo se mueve. Vamos a intentar que ustedes lo vean. Ahí está, miren, está comparando, calculando el centro, está obteniendo el elemento de la posición central, el out es el 6, ¿sí? Está preguntando, ¿el 40 es mayor que el 6? Esto es falso, perdón, 40 mayor que el 6 verdadero, ¿sí? Se está yendo por verdad y está diciendo izquierdo, centro más 1. Está queriendo buscar a la izquierda del conjunto y luego se mueve a el mientras otra vez. Izquierdo menor o igual que el derecho, verdadero. ¿Sí? Vuelve a calcular el centro, otra vez captura el valor central y pregunta, ¿40 es mayor que 40? Esto es falso, se viene por else. Vuelve a preguntar, ¿40 menor que 40? Falso, ¿verdad? Y esto resulta que es igual. Van está en true, termina el sí condicional, termina el sí condicional, termina el mientras, porque ahora el van es falso, ¿sí? Va a venir a comparar otra vez y va a decir van igual a true, van igual a falso, ya no cumple esta condición, por lo tanto el mientras va a finalizar y va a decir bandera está en true, sí, entonces va a salir un mensaje diciendo que lo encontró, ¿no? Ahí está en pantallita, ¿sí? Encontrado, aceptar. Y ahí ya el algoritmo va a finalizar. Entonces, muy interesante, ¿no es cierto? Ahí voy a cerrar esto. Muy interesante cómo podemos seguir a Visual, ¿ya? Qué bueno que hubo este pequeño detalle, que no le puse a n el valor del text box, y por lo tanto n nació con 0, y derecho estaba totalmente perdido en el mapa, ¿no? Bueno, como ya eso funciona, lo desmarco. No se olviden esa estrategia, marcar para seguir paso a paso. Se lo marca, se le da a ejecutar en la flecha verde, y luego cuando él detiene, con F8 se avanza a la siguiente instrucción, y se va rastreando las variables, apuntándolas para saber en qué valor van, y uno va rastreando así, de esa manera el algoritmo. ¿Listo? Pero como ya funcionó, yo ahora lo voy a probar otra vez sin se llama debugger eso, sin el trace o el debugger, y acá le vamos a decir otra vez que vamos a probar para, no sé, 5 elementos, y aquí voy a poner todas las posibilidades ahora, ¿ya? Ahí está un elemento, y le voy a decir, busque, a ver, uno que está en el lado izquierdo, que busque el 2 o el 4, ¿sí? Le vamos a decir que busca el 4, y dice que el 4 está encontrado, está bien. Le voy a decir ahora que busque al 50, ¿sí? Y dice que existe. Ahora démosle uno que no exista, por ejemplo, el 0. El 0 no existe, ¿verdad? Digámosle que busque el 80, tampoco existe el 80. Ahí está, no he encontrado. ¿Ok? Listo. Para que quede mejor mi algoritmo, a mí me gustaría que diga encontrado en la posición tanto. Y la pregunta es para ustedes para terminar. ¿En qué posición lo encuentra cuando lo encuentra al elemento que está buscando? ¿Qué variable tiene la posición donde se encuentra el elemento buscado? N. ¿Y ZQ, DER o centro? ¿Cuál de estos tres tiene la posición donde se encuentra el elemento que estamos buscando, si es que existe? ¿En cuál de las tres variables está la posición del elemento buscado? Para que yo acá le aumente. La variable centro, ¿verdad? Porque acá tú estás sacando de centro para hacer la comparación. La variable centro tiene la posición donde se encuentra el elemento buscado, porque todo estoy comparando con out. Y si es falso acá y lo encuentra, es porque estaba en la posición
centro. Entonces acá le vamos a sacar de centro. ¿Sí? No quiere. Ya. Acá voy a aumentar una variable en dim que diga que le pusimos mensaje, ¿sí? Men de tipo string. ¿Ya? Es de tipo cadena. Y aquí le vamos a poner string. Y acá le vamos a poner... Ingeniero, ¿no le falta el as en men? ¿Perdón? ¿No le falta el as al definir una variable? Men as string. ¿Cuál variable, perdón? Men as string. Aquí, ajá, acá lo voy a poner acá arriba. Men de tipo string. Y acá le vamos a poner men. ¿Listo? Pero algo se me movió y no estoy segura que... Le falta el as a men. Ah, sí, acá. Dim n centro de tipo entero. Ahora clave, aux, as doble, y van as boolean. Aquí me falta una palabrita, ¿no? As string. Es que cuando manejas varios lenguajes de programación vas confundiendo la sintaxis, ¿no? Bueno, me faltaba acá un as, pero vieron cómo lo encontré, ¿no? Me voy a donde marcaba el error de lo que aumenté y miré para atrás. Y me di cuenta que me faltaba el as. Y creo que era lo que su compañero me decía, pero no lo escuchaba muy bien. As, ¿sí? Men as string, y eso va a permitir que ahora yo le diga dentro de van, men igual a encontrado en posición más, este más ahora está concatenando. Concatenar significa pegar al mensaje que tenemos acá, le está pegando el valor de la variable centro. Entonces, si centro está en 5, aquí va a decir encontrado en posición 5, ¿sí? Y aquí el MSGBox ahora va a decir men, ¿sí? El MSGBox va a sacar el mensaje. Ahora lo puedo probar, ¿sí? Otra vez, una vez más. Son arreglos ya que tú haces en programación. Vamos a probar con una dimensión más grande. 8. Cargar, y ahí yo lleno elementos ordenados. La única condición es de que pongamos elementos ordenados, ¿cierto? Sí, ahí está. Y ahora le doy buscar. Y voy a buscar un elemento, por ejemplo, el 45. A ver si lo encuentro. Ahí que dice... dice, asegúrese que el tipo de origen puede convertirse al destino. No ha podido hacer una conversión. Ya. Algunas veces Visual no te hace problema por esto, pero lo vamos a igual arreglar. Lo voy a detener al programa. Sí, hay un mensajecito de advertencia por este motivo. Pasa de que esto es una cadena y centro no es una cadena, es un tipo entero. Entonces, vamos a ver si lo puedo convertir de ser centro es un tipo real, ¿sí? Fíjense, centro es un tipo doble, que es real, ¿verdad? Entonces le pongo el puntito y ahí tiene las funciones que son necesarias. Me está diciendo, puedes usar tu string. Eso lo va a convertir a centro, que era un tipo real, en tipo cadena. Y ya no me va a reclamar Visual Basic acá. Las antiguas versiones no decían nada, pero este te está obligando a convertir. Bueno. Ahora lo vuelvo a ejecutar. ¿No? Lamentable que salga el error al final. Bueno, 8 elementos, cargamos otra vez. ¿Sí? Con tabulador salta a la siguiente celda. ¿Sí? Ya están los 6 llenos. Ok, ahora le digo buscar el 5, por ejemplo. Ingeniera, tiene que estar ordenado, disculpe. Sí, porque el algoritmo de búsqueda binaria no encuentra si no está ordenado. Esa es la condición. Ya, es que puso 2, 3, 2. Ah, a ver, cancelamos. Ahí es el error porque cancelé, no importa eso, ¿ya? Si me equivoqué, no iba a encontrarlo. O sea, el algoritmo no lo encuentra. Esa es la única diferencia, ¿ya? Si yo me equivoqué al poner los datos, el único problema es que no lo iba a encontrar, pero lo voy a volver a hacer. A ver, son 8, cargar, y ahora, a ver, 2, 5, 8,
10, 15. Por eso necesito que ustedes me lo traduzcan, el de la burbuja, y ya con eso, si no está ordenado, aprovechamos y lo probamos ese algoritmo, ¿ya? Incluso puede haber repetidos, ¿sí? No hay problema, porque si hay repetidos, va a decir que lo encontró al primero que pille, ¿no? El primer 10 que pille va a decir que lo encontró. Por ejemplo, le digo ahora buscar el 10, y le doy a aceptar, y dice, lo encontré en la posición 4, posición 0, 1, 2, 3 y 4. Es el primero que está pillando al haber buscado. Ahora le digo, por ejemplo, que busque el 7, por ejemplo, ese no está, ¿sí? Aceptar, no lo encontré, ¿verdad? Ahora, si hubiéramos dadole desordenado, por decirte aquí, en vez de 8 le hubiera puesto un 18, es muy probable que no lo encuentre, ¿ya? Yo le doy buscar, y ahí le digo, por ejemplo, que busque, a ver, uno que exista, que busque el 2. Aceptar, lo encontró en la posición 0. A ver, le vamos a hacer buscar otro. Para que no lo encuentre, tendría que estar en, vamos a ver, el 5, en la posición 1. Uy. A ver, de la posición 3. No he encontrado, el 3 no está. Bueno, no estoy pudiendo ajustar, pero en realidad la probabilidad de que no lo encuentre es muy alta, porque acuérdense que el algoritmo parte a la mitad, y si el elemento buscado es menor, se va a mover a la izquierda, si es mayor, se va a mover a la derecha. Entonces hay alta probabilidad que no lo encuentre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, le decimos que busque el mismo 18 que estoy apuntando, aceptar, y ahí está, fíjense, el 18 no lo encontró, sin embargo el 18 sí existe en el conjunto. ¿Por qué no lo encuentra? Porque el vector no está ordenado, ¿ok? Entonces sí o sí hay que corregir eso. Con eso ya hemos concluido, ¿ya? Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes? A esta demo que les voy a pasar, tendrían que ustedes traducir el de ordenación, y cuando tengan su vector cargado, decirle ordenar, y luego recién buscar, para que pueda funcionar el algoritmo de manera correcta. ¿Listo? Con eso hemos concluido el día de hoy. Ya la siguiente clase vamos a hacer, voy a trabajar ya con matrices. El práctico de vectores ya está en internet. ¿Lo han visto? Ya hay un práctico que tienen que ir avanzando. Sí. Sí, por favor, vayan avanzando el práctico, ¿ya? Y ese práctico es preparatorio para el examen, ¿ya? Pero ustedes tienen, como no estamos haciendo laboratorios, y si tienen computadora, ahí tienen que aprovechar de ir ya presentando laboratorios, lo pueden hacer si tienen computadora, la traducción a visual, ¿no? Está pidiendo el práctico eso. Entonces, esa traducción a visual para ustedes vale por laboratorio, ¿ya? Ahora, al retorno a clase, acuérdense, no sé si va a haber laboratorios, ¿no? Entonces, hay que ver la forma de tratar de trabajar esos ejercicios, ¿ya? Si no pueden descargar, ya les pasé unos tutores de Excel, ¿sí? Excel es como parecido a lo que estamos haciendo. Mirando lo que hicimos y yendo a ese tutor de Excel, te vas a dar cuenta que la grilla para él es la hoja electrónica de Excel. Igual tiene MSG Box, tiene Input Box, tiene el bin de las variables, es muy, muy parecido, ¿ya? Entonces, con eso ustedes pudieran incluso hacer su programa en Excel y hacer que funcione, ¿ya? Entonces, ustedes, por favor, de más 2-4, preocúpense de ir haciendo sus traducciones. Tienen que traducir, dice, uno de cada bloque. Si no me equivoco, son 3 bloques que hay en ese práctico, ¿ya? Significa que hay parte 1, parte 2 y parte 3. La parte 1 está orientado a algoritmia básica, para que no se me olvide. La parte 2 está orientado a vectores. Y la parte 3 está orientado a matrices. De cada parte tienen que traducir uno, por lo menos. Uno a Visual Basic, ¿ya? Entonces es como que tuvieran que presentar por laboratorios 3 programas de Visual Basic. O 3 aplicaciones en Excel. O 3 aplicaciones en un lenguaje de su celular, pero cuando me los presenten me tienen que demostrar que saben, ¿ya? ¿Cómo me demuestran que saben?
Yo pregunto y ustedes me responden, pero esa presentación la vamos a dejar para lo último, cuando ya terminemos matrices, ¿ya? Entonces ustedes vayan traduciendo uno de cada parte, ¿listo? Esto es para más 2-4 solamente, porque los de 110 van a trabajar diferente, ¿ya? Ellos están haciendo un mini proyecto. Lo de ustedes es vector y matriz más un programita o un algoritmo simple. ¿Se entendió, no es cierto, chicos? ¿Ya? Y bueno, creo que esto sería todo por ahora. ¿Ya? El material va a estar en internet para que lo repasen. Y de IN 110, igual denle una miradita, porque estamos con ellos trabajando todavía programación básica. El día lunes es nuestra última clase de programación básica. Hicimos algunos ejercicios del práctico, por si acaso, ahí en el lunes pasado, por ejemplo, el de los números primarios, que se alargó demasiado, pero bueno, igual, con tal de que se entienda bien cómo estáis trabajando, es mejor que se alargue. Igual el video lo tienen en el Classroom, ustedes lo pueden mirar por ahí, ¿ya? Entonces con ustedes sería el siguiente sábado, ¿listo? Y con los de IN 110 voy a trabajar el lunes, a pesar del feriado, porque para no cortar, es que una semana nos va a distanciar mucho del avance. De todas formas, me despido de ustedes, chicos. No sé si quiere alguien decir algo antes de cerrar la sesión. Ingeniera, disculpe. Tengo una pregunta, o más bien una consulta del ejercicio 3 del práctico, que pide, digamos, el diagrama de flujo, de resolver, digamos, con diagrama de flujo una ecuación de segundo grado. Ya. Y una ecuación de segundo grado tiene dos soluciones, digamos, a través de la fórmula general. Las dos soluciones las tenemos que anotar, digamos, ¿no? Como de salida. En realidad, como es algoritmia básica, ustedes pueden aplicar el método de la fórmula, ¿no? La fórmula de la cuadrática, ¿sí? La ecuación cuadrática. O sea, pueden aplicar la fórmula directo para resolverlo. Ahora, resolverlo por otros métodos requieren de matrices, ¿verdad? Ahora, si ustedes saben resolverlo con matrices, no hay problema, pero una solución es suficiente, no las dos. O sea, de una de las dos formas. ¿Me entendieron, chicos? Sí. Ingeniera. Sí, ahorita lo voy a mostrar en pantalla. Sí, yo pienso que por ahí es suficiente aplicar la fórmula de la cuadrática, ¿verdad? Ahora, si ustedes saben resolverlo con matrices, porque lo aprendieron en otra materia, no hay problema, igual lo pueden resolver. Pero solamente una solución. Este es el práctico de ustedes. ¿Ya? Voy a esclarecer. Dice reposición. Es que ya se presentaron los 3 prácticos que corresponden a la materia. ¿Ya? Pero por laboratorio, los demás 4 tienen que presentar uno de cada parte. ¿Ya? Acá, por ejemplo, del 1 al 3 son puros algoritmos básicos. De estos 3 seleccionan uno para traducir a visual. ¿Ya? Del ala de vectores, igual, seleccionan uno. Uno de estos hay que traducir. Y del ala de matrices, lo mismo, van a tener que seleccionar uno. Ahora, acuérdense que en el ala de matrices tenés, pues, ¿no? Uno que es largo, pero va a ser muy útil la traducción porque la tenemos, pues, vamos a utilizar todas estas instrucciones para trabajar algunos talleres, ¿ya? Entonces, esa sería la aclaración para MADO 4, ¿ya? Por laboratorio, si tienen computadora ya lo pueden ir haciendo, es uno de cada parte, ¿ya? Una por vector, uno por algoritmo simple y otra por matriz. Y la reposición, como práctico 4, es para recuperar nota de algún práctico que tuvieron nota baja, y eso es diagramas de flujo, ¿sí? Todo hasta diagramas de flujo, pero es todo el práctico resuelto. Entonces acá, por ejemplo, si te sacas acá 100 por decirte y tenías otro práctico donde tu nota era baja, esto te va a subir, ¿ya? Te va a aumentar tu nota de prácticos, ¿listo? Esa es la aclaración. En IN 110 es de diferente manera, y yo con ellos ya hablé de ese tema, ¿ya? ¿Está claro entonces, chicos? Respondiendo sí, ingeniera. Cualquier método, ¿ya? Perdón, dime. O sea, los ejercicios los vamos a hacer a mano, pero uno de cada
pero tiene que 3 ejercicios entrar a Visual Basic, ¿no? Sí, 3, pero es uno de cada lado. Miren, del 1 al 3 tienen que seleccionar uno, ¿ya? De vectores, que es la zona 4, acá dentro de vectores tenés 3, tenés que seleccionar uno igual. Y de matrices, que son A, B y C, tienen que seleccionar igual uno. ¿Listo? Entonces son 3 programas en realidad, pero es uno, no me van a hacer los 3 de acá, ¿no? Estos 3, por ejemplo, no se va a aceptar eso por laboratorio. Tiene que ser uno de acá, ¿sí? Del 1 al 3, 1. Del 4 seleccionan igual 1. Y acá hay un error de número, ¿no? Este sería 5. ¿Sí? Este sería 5. Del 5 seleccionan igual 1. ¿Ok? Ahora está más claro. Sí, ahí había un errorcito. Es 3. Seguro se me fue. Ya, ahora sí. Entonces sería como dijo su compañero. Del 1 al 3 seleccionan cualquiera de ellos. Del punto 4 seleccionan uno, cualquiera de ellos. Y del punto 5 también seleccionan uno. Y con eso ya tienen lo que yo necesito. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta más. Ya, entonces nos vemos la siguiente clase. ¿Listo? El día sábado. Hasta luego, chicos.